Morfología de la palabra. Si bien ya hemos visto lo que es la sílaba, la acentuación, vamos a ver un poquito más lo que es sí, la gramática en literatura. Vamos a adentrarnos a ese espacio que es un poquito amplio, pero lo hemos resumido y está bien entendible según lo que da ya positivo. Vamos. Como le dije, es parte de la gramática, lo que vamos a ver hoy. Y la gramática, así en simples palabras, el, el texto no nos muestra, esto lo he averiguado, el término gramática se emplea en la ciencia de lingüística para indicar el estudio de la morfología y el sintaxis. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué son esas palabras. Luego de eso, en sí, vamos bajando para conocer un poquito más con palabras nuestras, estudia la estructura de las palabras, ¿ya? La estructura y todos sus accidentes. Accidente es funciones en las oraciones, cómo van cambiando respecto a cómo lo estoy formulando, ¿ya? Eso más o menos es accidente. Así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Por eso que le decía, respecto a las oraciones, cómo se van combinando las palabras. Luego de eso, bajemos un poquito más, conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente en una lengua, ¿ya? No importa la lengua que sea, por ejemplo, hay gramática de inglés, gramática francesa, gramática de todo, ¿ya? En este caso nosotros aprendemos desde el colegio lo que es la gramática española, ¿ya? Literatura, lenguaje. Siguiente. Luego de eso nos encontramos con la palabra que es morfología. ¿Qué es morfología? ¿Ya? En sí, ¿qué es lo principal? Estudia la forma de las palabras, sus variaciones y sus derivaciones. ¿Ya? Es decir, su estructura gramatical, que ya lo vimos ahorita, que es su estructura para hacer las oraciones, para formar las oraciones. ¿Ya? Entonces la morfología estudia las formas de las palabras, cómo se van utilizando. Luego de eso, nos tenemos en el texto, si no me equivoco, dice que esta disciplina tiene como centro de estudio los morfemas, que forman las palabras y explican cómo están combinadas, ¿ya? Al interior de esa oración, pongámosle. En este sentido, responde a las preguntas: ¿cuáles son los componentes mínimos, significativos o morfemas que constituyen las palabras? ¿Ya? Vamos a ver un poquito más. Uy. Después tenemos ahí que esto en el texto, como hace ratito decía acá en la gramática, para indicar el estudio de la morfología de sintaxis. Entonces, ¿qué es la sintaxis? ¿Ya? Estudia las distintas clases de las palabras, distintas clases de palabras, y las funciones que éstas cumplen en una oración determinada, ¿ya? Y dentro de esa oración. Esto quiere decir que establece el orden en que debe ir el sujeto, el predicado, el verbo, ¿ya? Todo lo que puede ir en una oración. Ya sabemos que hay adjetivos, adverbios, pronombres, que vamos a ir desglosando y viendo cada uno en los futuros temas, ¿ya? Todo esto es la sintaxis, ¿ya? Luego de eso, tenemos que, por ejemplo, si estamos diciendo, para que no lo vean todavía, si estamos diciendo que estudia las distintas clases de palabras y las funciones que éstas cumplen en oración, en la misma oración, ¿cómo lo estudia en sí? Acá hemos buscado un ejemplito que dice, sin utilizar la sintaxis, miremos, ¿qué es lo que dice ahí? Resfriado me habría la lluvia mojado como si hubiera. ¿Ya? Por ejemplo, eso es algo sin sintaxis. La sintaxis, ¿qué es lo que hace entonces? Estudia las funciones y estudia las clases de las palabras y las funciones que cumplen dentro de la oración, ¿ya? Ordenarla, en este caso, ahí dice, establece el orden en que debe ir el sujeto, predicado, verbo y todas las demás alteraciones que vamos a pillar. ¿Cómo sería esta oración correcta? Si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado, ¿ya? En sí eso es la sintaxis.
Luego de eso tenemos lo que es que el morfema, porque estábamos viendo que morfología dice que está compuesto por los morfemas y esas cositas. Entonces, ¿qué es un morfema? ¿Ya? Ha sido definido como unidades mínimas significativas del lenguaje que componen las palabras. ¿Ya? En el texto, pueden fijarse, el cuadrito no lo copié porque lo vamos a desglosar mejor. En la página 39 hay un cuadrito que dice morfemas y está ahí prefijo, lexema, sufijo, perdón, vamos a hacerlo en dos. El morfema está compuesto por lexema y afijo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Cuáles son las unidades mínimas? Eso métanse en la cabeza. ¿Cuáles son las unidades mínimas de un morfema? De la morfología. Bueno, es el morfema. Y el morfema, ¿por qué está compuesto? Por unidades significativas del lenguaje que componen la palabra. ¿Y qué es eso? Acá tenemos afijo y lexema, ¿ya? El afijo está dividido en dos, que el texto ahí en el cuadrito nos dice que es el prefijo y el sufijo. Más adelante vamos a ver sus funciones que cumplen cada uno de esos. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda estos morfemas? Si nos ayuda en expresar un significado gramatical, ¿ya? Por ejemplo, ahí el lexema es nación, un prefijo inter. Vamos al sufijo al. Otro sufijo que está es, ¿qué quiere decir? Internacionales. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar un poquito mejor. Esto abarca a los lexemas y a los lexemas, prefijos y sufijos. ¿Ya? El morfema se une al lexema de la palabra para modificarlo y completar su significado. Ahorita vamos a ver, profe, ¿pero qué es lexema? Yo ahorita solamente le explico. Lexema es el núcleo del morfema. El núcleo, la raíz del morfema. Vamos a ver eso en diferentes textos, cómo nos han enseñado. Ahorita lo voy a desglosar un poquito más. ¿Lo explicamos? Antes de llegar al lexema, funciones de los morfemas. ¿Ya? Los morfemas cumplen tres funciones principales. ¿Ya? Eso creo que no lo dice el texto. Sí. Cumple tres funciones principales. La primera es formar palabras. ¿Ya? La segunda es distinguir palabras de distintas categorías gramaticales. ¿Ya? Y la tercera es, si no me equivoco, diferenciar palabras dentro de la misma clase gramatical. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Uno, formar palabras. Carlos Suárez. Está entrando el compañero Carlos Suárez, hora 12:21. Formar palabras. La función, ¿verdad? Me distraje por nombrar a su compañero. A ver, sí. La primera función que cumple un morfema, formar palabras. ¿Ya? Esto veamos cómo los morfemas forman palabras. ¿Ya? Por ejemplo, los componentes morfológicos de independencia, este vocablo se ha formado por el prefijo in, el lexema depend y el sufijo encia. ¿Ya? Estos tres morfemas, prefijo, lexema y sufijo, que ya hemos visto en el cuadrito que les dije que veamos, son los componentes mínimos significativos que estructuran la palabra independencia. ¿Ya? No nos confundamos, no tengamos esa duda que siempre los libros nos dicen el morfema, a ver, déjenme, el morfema, unidades mínimas significativas que componen las palabras. Y nosotros nos quedamos ahí. ¿Qué será eso? Ahora ya sabemos. Prefijo, lexema y sufijo. Unidades mínimas significativas de la palabra. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplito independencia. En el libro, si no me equivoco, tenemos el internacionales. ¿Ya? Podemos ver que se puede colocar dos sufijos. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que es formar palabras de diferentes clases. Esto quiere decir, para formar las palabras de diferentes categorías gramaticales,
A un mismo lexema se le añaden dos diferentes sufijos, como el que estamos viendo acá en el texto. Internacionales, internacionales. ¿Ya? Por ejemplo, van más el sufijo ar se forma el verbo bañar. ¿Ya? Recuerden, formar palabras, otra función, formar palabras de diferentes clases. ¿Ya? Van más el sufijo ar se forma el verbo bañar. Van más el sufijo era se obtiene el sustantivo bañera. Van más el sufijo ado se forma el participio bañado. Van más el sufijo o se tiene el sustantivo baño. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos está dando un pequeño adelanto lo que vamos a ver más adelante, la clasificación de sufijos. Por ejemplo, el primero está usando del verbo bañar. ¿Ya? Por ejemplo, todos están van y está por bañar por el verbo por ar. El segundo, era, bañera, es un sustantivo. Participio, ado, ido, que después vamos a ver eso. Sustantivo, o, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, forma diferentes categorías gramaticales, ¿ya? Luego de eso tenemos el tercer punto, que es diferenciar palabras dentro de la misma categoría gramatical. Simple. Con diferentes morfemas, prefijos, se forman nuevas palabras de la misma categoría gramatical, pero con significados diferentes. Por ejemplo, acá tenemos el verbo tener. Le aumentamos diferentes prefijos tales como a, aps, con, de, entre, op, re, sos, etc. O tendremos, por ejemplo, recuerden, de tener, de un verbo tener. Estamos aumentando ciertos prefijos. Y miren lo que tenemos. Atener, abstener, contener, detener, entretener, obtener, retener y sostener. ¿Ya? Recuerden, diferenciar palabras dentro de la misma categoría gramatical. Luego de esto tenemos lo que es clasificación de morfemas, que ahora sí nos vamos a lo que estamos ahí en el texto. Clasificación de morfemas. Desde el punto de vista de la distribución que nos pone el texto, hay un error. Desde el punto de vista de su distribución, en la cadena del habla, los morfemas están divididos de dos clases. Independiente y dependiente. Ahorita voy a explicar esto. Independiente y dependiente. Si se dan cuenta en el libro, perdón, dice los morfemas son de dos clases. Lexemas, prefijos y sufijos. Estos últimos son llamados afijos. Esto es lo que faltaba ahí. ¿Cuáles son esas dos clases? Independiente y dependiente. ¿Por qué independiente? A ver, perdón. ¿Por qué independiente? ¿Ya? Son también llamados libres porque constituyen por sí solo las palabras y carecen del lexema. No tiene ese núcleo, esa raíz que vamos a explicar, que es un lexema ahorita bien. ¿Ya? De, por, sin, que, ni, me. ¿Ya? Estas palabras y otras son consideradas indistintamente palabras y al mismo tiempo morfemas independientes. ¿Ya? Luego de eso tenemos, ¿cuál es la diferencia? Con morfemas dependientes. ¿Ya? Son aquellas unidades mínimas significativas que se encuentran al interior de la palabra. ¿Ya? Estos morfemas no gozan de autonomía en la cadena del habla, sino que manifiestan como parte integrante de ella. Su función básica es la de formar palabras. Y ahí recién va a lo que estamos acá en el libro, que son tres categorías: lexemas, prefijos y sufijos. ¿Ya? Estos dos últimos también llamados afijos, ya sabemos. Luego de eso pasamos recién. ¿Hay hasta alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Los veo acá. Bueno, nadie muestra su pantalla. No.
Entre los morfemas independientes podría estar son o no, ¿Son? son, o Mm, solamente los que estaban en ese ejemplo. no, podría estar, sería buscarlo, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Sí, podría estar. Son porque está mi, de... Sí, podría estar. Luego tenemos el lexema, tanto que estoy hablando del lexema. Llamado, como yo le decía, llamado raíz es la parte común a todas las palabras, ¿ya? Todas las palabras afines. El lexema es el centro de expresión y de formación del significado léxico, porque constituye el núcleo semántico de la palabra. Ahí quiero agarrar eso, no lo subrayé, me he olvidado. Núcleo semántico de la palabra. Ahorita vamos a ver. Los lexemas pertenecen a las clases morfemas, llamadas abiertas, porque hacen parte de un universo ilimitado por ser infinito. Infinito de utilizarlo, de poder unirlo de cualquier manera a una palabra, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Como por ejemplo, amor, ¿ya? ¿Por qué creen que am en esas cuatro preguntas, palabras, están en negrilla? ¿Alguien que me pueda decir algo respecto a eso? ¿Esta es la raíz? ¿Ya? ¿Por qué? Por. Pues míralo ahí nomás, fíjense ahí. ¿Qué tienen todas esas conjuntos de palabras en común? La vocal. Ya va por ahí, pero lo que está en negrilla, ¿ya? Miremos cómo identificamos no sé si la hice diapositiva, cómo identificamos el núcleo de un lexema, de un morfema, ¿ya? ¿Cuál es el núcleo de un morfema? Es el lexema. En esas palabras, Porque en todas se repite y se mantiene. exacto. Nosotros, si quieren identificar un lexema en palabras, por ejemplo, en patear, quiere entrar alguien, en patear o patada, patear, pateando, patearé, ¿qué es lo que más se repite ahí? Es la pata, si se dan cuenta, P-A-T. Lo mismo acá, AM, 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 toditas están formadas por amor, amaba, amé, amorcito. Lo que termina eso en or, aba, orcito, esos son sufijos, ¿ya? Por eso acá nos dice, caramba, 10 minutos. Y esto acá nos dice, eh, vemos que la constante en todas las palabras afines es el morfema am, por tanto, ese es el lexema. ¿Ya? No hay donde equivocarse, sé que son muchas palabras, así que morfema, morfología, que sintaxis, que lexema y prefijo y sufijo. ¿Ya? Entonces, viéndolos desde el punto de vista de la morfología, antes estábamos viendo la acentuación, era el golpe de voz, ¿verdad? Recuerden, pregunta, era gun. Ahora aquí estamos viendo desde el punto de vista de morfología de la palabra, el núcleo, antes era el núcleo del golpe de voz, si no me equivoco, ahora el núcleo de estas palabras nos está enseñando la morfología de la palabra, que es el lexema. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo, la palabra am. Por lo tanto, el no existe en realidad de forma aislada, sino que tiene una relación de independencia con los afijos que los rodean. Recuerden, ¿qué son los afijos? Prefijo y sufijo. Solitos se definen. Prefijo antes del lexema. Sufijo después del lexema. ¿Ya? Esto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta del lexema? Eso es importante que lo aprendamos. Llamado raíz, ya sabemos. ¿Alguna pregunta del lexema? No, ninguna. Vamos al prefijo. Son morfemas afijos que preceden al lexema, preceden o anteceden, ¿ya?
y le configuran un significado genérico a la palabra que lo conlleva. Ya veíamos hace rato, decía diferentes significados, amar, amarte, si no me equivoco, porque teníamos esos ejemplos. Los prefijos son morfemas potestativos. Esto significa que pueden aparecer o no en las palabras. No es obligación, digamos, depende de cómo lo usemos en la oración que estemos realizando. Desconectar, releer. Ahí tenemos ejemplos de prefijos que están antes del lexema. En algunos casos, un mismo prefijo puede presentar variantes en su forma, pero con el mismo significado. Por ejemplo, intolerante, impago y legítimo. ¿Ya? Cada uno tiene diferentes significados. Pero el mismo significado, me estoy equivocando, ¿ya? O sea, que ese mismo prefijo en diferentes lexemas, núcleos, raíz, cumple el mismo significado de intolerante, impago y legítimo. Ahorita vamos a explicar porque eso el libro nos muestra un montón, un sinfín de ejemplos. Y acá es lo que vamos a lo que le decía, la clasificación de los prefijos. Clasificando los prefijos. Los prefijos se encuentran clasificados en dos grupos que nos muestra el libro. ¿Ya? Significativos y raíces. ¿Por qué le digo que nos muestra el libro? Porque, si no me equivoco, hay un tercero ahí. ¿Ya? Que nos muestra. En el libro vamos a aprender solamente significativos y raíces. ¿Ya? Acá lo tengo el otro, si no me equivoco, para que lo sepamos así de conocimiento. ¿Ve? Tenemos significativos y apreciativos. Significativos, apreciativos y raíces, prefijos. ¿Ya? Pero ahorita solamente en este texto vamos a tener en esta parte significativos y raíces. ¿Qué quiere decir prefijos significativos? ¿Ya? Que anteceden al lexema. Faltan 5 minutos. Alguien me avise cuando falte un minuto, por favor. Anteceden al lexema y portan un significado objetivo en la palabra que lo conlleva. Esto quiere decir que generalmente no pueden aparecer solos y ayudan a formar las palabras derivadas. ¿Ya? Los prefijos significativos pueden aparecer en los sustantivos, adjetivos, verbos, no flexivos y en una categoría de adverbios. ¿Ya? Como por ejemplo, en el texto, ¿ya? Estamos en prefijos significativos. Estamos en la página 40. ¿Ya? Por ejemplo, paradigma, prefijo significativo. Esto es lo que yo les decía. Váyanse a la página 41. Ahí tenemos lo que es el prefijo, como el texto nos va a explicar, de ¿qué significa? Aproximación y unión. Ejemplo, atraer. Anti, de opuesto. Ejemplo, anticristo. Antidemocrático. Extra. Fuera de o sumamente. Extraoficial. ¿Ya? Pre, de anterioridad. Prejuicio. De inter, entre varios o en medio, intercambio. Aquí yo, chicos, les voy a pedir, por eso dice ahí en la diapositiva página 41, que en la página 41, en la parte superior, ahí están todos los prefijos. Yo les voy a pedir que eso ustedes lo lean, lo subrayan para que se les quede. ¿Ya? No podemos verlo en la clase todos esos prefijos completos. ¿Ya? Luego de eso tenemos prefijos raíces, que son aquellos que derivan directamente del griego y del latín, y se caracteriza porque la mayoría de ellos pueden aparecer como palabras autónomas. Ahorita lo vemos. ¿Por qué? ¿Ya? Palabras autónomas. ¿Qué quiere decir? Que por sí solo se puede usar en una oración. ¿Ya? La Real Academia de la Lengua Española los domina elementos de composición, porque la mayoría de ellos generalmente los utilizan para formar las palabras compuestas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir palabra compuesta? Ya lo explicamos en anterior.
Dos palabras simples, formamos una palabra compuesta. ¿Ya? Eso es palabra compuesta. ¿Qué nos muestra en el libro? Ahí está en la página 41, 42 y 43. Quiero que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Por ejemplo, aero significa aire. Un ejemplo, aeropuerto, que es lo que decíamos, que este prefijo puede ser usado independientemente. ¿Ya? Otro, anfi, alrededor, ambos, anfiteatro. ¿Ya? Antropo, que significa hombre, antropología, estudio del hombre. Crono, de tiempo, cronología. Hiper, superioridad, exceso, hipersensible. Hito, tejido orgánico, histología. ¿Ya? Repito, todos estos, kilo de 1000 y kilómetros. Todos estos ejemplos están en la página 41, 42 y 43. ¿Ya? Eso Profe, para que... queda menos de un minuto. Ya. ¿Menos de un minuto? Ahora sí. O bueno, 2 minutos. A ver. 1:55. ¿Qué horas son? Voy a cerrar y voy a abrir ya. Eso quiere decir que cuando nos bote el Zoom, volvemos a entrar. Así que rapidito se unen para que sigamos. No lo puedo dejar esto aquí porque si no, nos vamos a atrasar en la siguiente semana lo que es para su examen del domingo. Así que recuerden, página 41, 42, 43, ustedes le echan un vistazo a todo eso, ejemplos que nos está dando la Real Academia de Lengua Española. Sufijos, ay, esperen, le di atrás. Sí. Sufijos, ¿qué son los sufijos? Recuerden, morfemas, unidades mínimas que ya teníamos explicado, que aparecen después del lexema o raíz. Ellos aparecen en los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, como por ejemplo, felicidad, ¿ya? Está después ¿cómo se llama? Del lexema de felicidad, ¿ya? Esta palabra está estructurada por el lexema feliz, más el sufijo idad, que es exclusivo para formar los sustantivos. ¿Ya? Tenemos la clasificación de los sufijos. ¿Ya? Se reconocen 4 clases de sufijos formadores de palabras, que son significativos, apreciativos, raíces y flexivos. Eso lo pueden ver en la página 43, está ahí el mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, prefijos significativos. Sufijos significativos, ¿ya? Son morfemas afijos que modifican sustancialmente la noción expuesta por el lexema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que sirven para formar palabras derivadas. Por esta razón, algunos estudios del lenguaje lo llaman sufijos derivativos. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características? Entre sus compañeras, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? ¿Ya? Los sufijos significativos se caracterizan porque no solo le dan significado a la palabra, sino que sino que también contribuyen para que se lo identifique a la clase de palabra, es decir, su categoría gramatical a la que pertenece. Y por último, ellos no indican cómo se escribe. Ahorita vamos a ver. Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la categoría gramatical? ¿Ya? Los sufijos significativos aparecen en los sustantivos, adjetivos, por ejemplo, en infinitivo, participio y gerundio, y en una clase de adverbio. Los sufijos significativos de la Real Academia de la Lengua Española nos muestra, vayan en la página 44, 45 y 46,
nos muestran ya, ellos han hecho un estudio, ellos le han dado el concepto de cada sufijo significativo de sustantivo, por ejemplo. ¿Ya? Esto, por ejemplo, age. ¿Qué quiere decir age? Forma sustantivo, ¿ya? En unos casos significa acción, aprendizaje, en otros conjunto, plumaje, ¿ya? Lo mismo con miento, forma sustantivos derivados de verbos. Presenta las variantes amiento y miento. Suele significar acción y efecto, como por ejemplo tratamiento y aburrimiento, ¿ya? Aquí, al igual que en la anterior parte del paradigma de prefijos significativos, que nos explican cuándo se usa el concepto, perdón, y cuándo se usa, los van a ver en la página 44, 45 y 46. Eso anótenselo para que ahí, anótenselo. No estaba compartiendo la cámara. Eso anótenselo para que lo puedan ver ustedes con mayor detalle, ¿ya? Página 44, 45, 46. No lo podemos ver todo porque prácticamente lo que voy a... Eso es un concepto que está dado, que ha dado la lengua española, y no puedo estar yo ahorita leyéndoselo y diciéndole los ejemplos. Ya eso ustedes lo ven como participación propia. Luego de eso, de igual manera, los sufijos significativos de adjetivos que están en la página 46, ¿ya? En la página 46 nos muestra ahí cuándo se forma la palabra age, por ejemplo, ¿ya? Forma sustantivos, en un caso significa acción, aprendizaje, ¿ya? O miento, creo que es lo mismo que estamos viendo. De la página 46 a la 51 tenemos sufijos significativos de sustantivos y adjetivos con la misma forma y diferentes significados, ¿ya? Eso quiero que lo vean ustedes, chicos, chicas. Sufijos significativos en verbo. Esto fue donde nos quedamos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver un ratito rapidito porque es importante. Siempre nos pillamos, nos falta por ahí alguna pregunta que nos digan qué son, ¿verdad? Estos tres sufijos significativos de verbos, que ya lo han escuchado antes, ¿ya? Aparecen los verbos no flexivos, o sea que en ellos no estén conjugados. Indican el verbo que esté en... Estas son las tres palabras que yo sé que la conocen: infinitivo, gerundio y participativo. Participio, ¿ya? Significativo, sufijos significativos de verbos en infinitivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aparecen tanto en los verbos regulares como los irregulares y sirven para indicar el verbo que no esté conjugado. Ahorita vamos a ver eso. Como por ejemplo, se identifica en la presente forma, que es en la terminación ar, er, ir. ¿Ya? Esto lo conocemos. ¿Ya? Y acá cada uno, esto lo voy a adelantar, estos son las tres terminaciones que nos muestra en el libro, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo en leerla cada uno, en ver, ¿ya? Eso también se lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Eso está en la página número 50, ¿ya? Acá algo, primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo bromeo, ¿ya? Bromear, dice. Después el otro, a otra persona, por ejemplo, su variante de hacer, de terminar, ¿verdad? Ser, en este caso vamos a ver el de hacer, entontecer, estamos viendo. De ir, tenemos lo que es la variante de ir, gir, luir, como ejemplo fleir, elegir y diluir, ¿ya? En el texto nos muestra las terminaciones y sus variantes, para que lo vamos entendiendo. Luego de eso tenemos el verbo, sufijos significativos de verbos en gerundio, que es ando y en, ¿ya? Este morfema sufijo aparece en las terminaciones verbales de gerundio. Indica acción o estado.
¿ya? Estado de durabilidad, durativo. Del verbo, presenta bajo las formas ando y en, ¿ya? Acá tenemos la terminación, está en primera conjugación, que quiere decir amando. Yo estoy amando, ¿ya? Y la forma yendo está en la segunda y tercera conjugación, de comiendo, durmiendo. Mayormente se lo utiliza en eso, porque yo no puedo decir yo comiendo, yo estoy comiendo. Mayormente lo utilizamos en mi compañera está comiendo, el colega está durmiendo, ¿ya? Más adelante vamos a ver, explicar un poquito qué dice. No sé qué señal aparece. Luego de eso tenemos el sufijo significativo de verbos en participio, que es ado y id, ¿ya? El morfema sufijo de los verbos en participio se presenta bajo la forma ado y id. No hay donde perderse. Se caracteriza porque cuando aparece acompañado al verbo haber, forma la forma compuesta de verbo, ha cantado, ¿ya? Terminación ado. Pero cuando, si no me equivoco, cuando está solo, forma los adjetivos amado y dormido, ¿ya? Ado, ido. Ahorita vamos a ver todo lo que nos aproxima con los adjetivos y las otras variaciones de terminación. Luego tenemos los sufijos significativos de adverbio, ¿ya? Esto fue lo que ya los vimos, si no me equivoco lo expliqué, que el único sufijo significativo es mente, ¿ya? Que significa de manera. Y ahí el ejemplo era tranquilamente, ¿ya? Ojo, cada uno de estas terminaciones hacen un cambio a la palabra. Eso pongámonos, tomemos en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, acá este sufijo significativo es un adjetivo, pero cuando aumentamos mente se hace un adverbio. Luego de eso tenemos sufijo apreciativo, ¿ya? Que ahí fue donde nos quedamos. Los sufijos apreciativos los expliqué a grandes rasgos, que eran los que aparecen en sustantivos y en los adjetivos, pero denotan mayor a menor cantidad, si no me equivoco, ¿ya? O desprecio. Se caracterizan porque controlan una apreciación personal subjetiva de la persona que lo utiliza. Como por ejemplo, esto también lo conocemos, son 4 si no me equivoco, que son diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos. ¿Ya? Brandon está entrando. Está. En la página 51 estamos. Ahí están todos los ejemplitos de cada sufijo apreciativo. Lo mismo le digo, que desde la página 51 en adelante vayan viendo, como tareita, léanlo, estudienlo y vean de qué forma se los utiliza en una oración, ¿ya? En qué manera cambian. Vamos a ver el concepto. Los sustantivos y adjetivos estos morfemas se posponen al lexema o raíz de la palabra con la finalidad de modificar su significado en el sentido de pequeño o menor tamaño, ¿ya? Pero en cierto contexto connotan cariño o desprecio, como por ejemplo, los nombres y adjetivos son ito, ita, illo, illa, ico, ica, ina, ¿ya? Ingo, inga, huelo y huela. Por ejemplo, un ejemplito de cada uno: boquita, aceitunilla, besico, bailarín, faquingo, brazuelo, ¿ya? Ese faquingo era flaquingo, ¿ya? Faltó la L ahí, flaquingo. Y así, ustedes van a ver los más ejemplos y van a ver por qué se forma ese boquita, ¿ya? Lo van a estar viendo. Ahí el ejemplo los va mostrando, ¿ya? Para que lo vayan viendo ustedes después de la clase, lo practiquen. Luego tenemos el sufijo aumentativo, ¿ya? Están en la forma de sustantivo y adjetivo. Estos sufijos opuestos al lexema o raíz lo conlleva significar mayor tamaño, ¿ya? Superioridad en calidad, desprecio o ridiculez. Vamos a ver por qué. O un tamaño extremadamente excesivo. Como por ejemplo, los aumentativos de mayor uso son ango, anga, aso, asa, on,
ona, ote, ota, udo y uda. Como por ejemplo, cazanga, bocaza, medallón, grandota, barrigudo, ¿ya? Por eso es que dice que además de significar mayor tamaño, superioridad, superior en calidad, algunas veces se hace un poquito, significa algo de desprecio o ridiculez, ¿ya? Por su tamaño excesivo, de la manera que lo usemos en la oración. Esto está en la página 51 y 52. Luego tenemos lo que es sufijos despectivos, ¿ya? Estos aparecen pospuestos de los sustantivos o adjetivos para indicar desprecio, netamente desprecio, ¿ya? Como los ejemplos tenemos, los sufijos despectivos son aco, aca, ancho, ancha, ajo, aja, astro, astra, ejo, eja, esco, ska, uco, uca y ucho y ucha. Como por ejemplo, pajarraco, si no me equivoco, amigacho, escarabajo, pilastra, tipejo, ese vejete, amarillesco, feuco, ya, casucha, ya, mayormente este despectivo, como decía, indica un poquito de desprecio, ¿ya? Así como, si, oye, vos, escarabajo, digamos. Depende en la oración que lo vamos a utilizar. Luego de esto tenemos los sufijos superlativos, ¿ya? Estos aparecen en sustantivo y adjetivo. Significa máximo grado o cualidad de grado supremo. Como por ejemplo tenemos solamente creo que dos, que nos muestra el texto, que son ísimo y érrimo, ¿ya? Como por ejemplo carísimo, paupérrimo, ¿ya? Está en la página 53. Luego de eso tenemos los sufijos raíces o raíz, ¿ya? Conocidos también como sufijos cultos debido a su origen griego o latino. Estos se caracterizan porque de una forma general, por sí solos, tienen un significado autónomo y pueden en algunos casos aparecer de forma independiente como palabras aisladas. Esto, si se dan cuenta, es algo similar a lo que ya vimos anteriormente. Si no me equivoco, también teníamos una partecita de raíz. Ahorita lo veo para no estar volviendo a la diapositiva. Cuando explicamos lo que es el lexema, si no me equivoco. ¿Ve? No, perdón. Cuando explicamos lo que son los prefijos significativos de raíz. Es casi igualito, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos que son llamados también elementos de composición, en razón de que a estos sufijos se los utiliza con mucha frecuencia para formar palabras compuestas. Ya vamos a ver un poquito más lo que es palabra compuesta. Hasta ahorita lo que hemos visto es que dos palabras simples forman una palabra compuesta, ¿ya? Un afijo, que ya sea prefijo o sufijo, forman palabras compuestas. Hasta ahí tenemos esa idea básica, ¿ya? Ahorita vamos a ver a lo que se viene cuando entremos a la parte de la palabra. Y el texto principal de sufijos, raíces y raíces de sustantivo y adjetivo, esto sí o sí tienen que verlo, está en la página 53 y 54. Es largo como para colocarlo todo, pero por ejemplo tenemos de cracia, dominio, sufijo cracia, significado dominio, poder, un ejemplo democracia, ¿ya? De crata, partidario, por ejemplo demócrata. De geno, que genera, que produce, lacrimógeno, por ejemplo, está lacrimógeno, ¿ya? De jono, ángulo, un ejemplo, polígono, ¿ya? Si se dan cuenta, solamente ese sufijo significa eso, y ya en un ejemplo nos damos cuenta que, dado a su significado, esa palabra tiene ese mismo significado que da el sufijo. De grafía, escritura, y un ejemplo, tipografía. Metria, medida, que significa medida, y cronometría, ¿ya? Páginas 53 y 54. Luego tenemos lo que es ya sufijos flexivos, ¿ya? No son nada más que también morfemas que aparecen en sustantivos, adjetivos y verbos flexivos, ¿ya? En los sustantivos y en adjetivos aparecen para señalar género, número, como por ejemplo blanco, blanca y blancas,
¿Ya? Sufijos flexivos. Sufijos flexivos, en el texto vemos dos ejemplitos. Esto lo vamos a ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya? En cambio, se llaman sufijos flexivos a aquellos morfemas que aparecen en los verbos que están conjugados para indicar variantes de tiempo, persona, modo y aspecto. Un poquito más de, seguimos explicando. Se lo llama también desinencias porque están encargados de las inflexiones verbales. Por ejemplo, amo, amaba, amaría, amé. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta antes que pasemos al siguiente? A la siguiente parte de este tema. Esto es lo que nos faltaba hasta entonces. Yo ya les dije cualquier cosita, les pido, casi obligatorio, que lean cada uno de los ejemplos que nos muestra el libro. Estos son todos por si acaso, porque el libro está basado, la docente lo ha basado mediante la Real Academia Española. Todo eso y lo ha colocado acá. Por eso es que esta parte es bien extensa. ¿Ya? Luego de eso, ahora sí vamos a ver lo que es familia de palabras. ¿Ya? Hasta aquí teníamos todo lo que es, hemos visto todo lo que es referente a la morfología de la palabra, ¿ya? Morfología de la palabra, los morfemas, lexema, clasificación y todo eso. Si no me equivoco, también hablamos de sintaxis, explicamos un poquito de eso, ¿ya? Hemos explicado por qué están conformados los morfemas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son, qué es una familia de palabras, ¿ya? Tanto los prefijos como los sufijos están unidos a los lexemas, cosa básica, ya lo sabemos. Tienen una función derivativa, sirven básicamente para formar nuevas palabras o constituir otras, ¿ya? En consecuencia, lo que corrientemente se denomina una familia de palabras, ¿ya? Con ese concepto, ¿me pueden dar algún ejemplito? Lo hemos visto anteriormente. Es para entrar a lo que es la palabra. Ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan algún ejemplito de que hablamos? Por ejemplo, ¿ya? Ojo, ojos, ojeroso, ojito, ojazo, reojo, anteojo, ojear. Si se dan cuenta y si quieren pongamos reojear, ¿ya? Eso es una familia de palabras. Está la palabra ojo, está con sufijo y también pueden, como anteojo, tiene un prefijo. ¿Ya? El lexema, ¿cuál sería? Ojo, ¿ya? O ojo, si queremos ponerlo. Luego de eso, nos vamos a lo que explicamos en el texto, la palabra. ¿Ya? Definición desde el punto de vista de la fonética y fonología, que ya sabemos que es el habla, ¿ya? Desde el punto de vista fónico, se define la palabra como unidad mínima del lenguaje que tiene autonomía en la entonación. De esta manera, en la cadena del habla, usando el acento de voz como base para su definición. Se puede distinguir las palabras acentuadas de las inacentuadas. Eso ya lo hemos visto. Acentuadas, inacentuadas. ¿Ya? Ahora, vengan a dar cuenta. Clasificación fonética fonológica, ¿ya? Desde el punto de vista fónico, otra vez, se hace una doble clasificación de palabras. ¿Ya? Recuerden que hace ratito hemos visto en el segundo tema lo que es la acentuación.
pero no vimos de dónde viene ese golpe de voz, ¿ya? ¿Cuál es la base de eso? Por ejemplo, acá estamos viendo la palabra clasificación fonética fonológica. Tenemos a las primeras tónicas y átonas, ¿ya? La segunda clasificación, que también ya la hemos visto, que son las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ya? El siguiente tenemos, el libro nos explica otra vez lo que son las figuras tónicas y átonas, pero desde el punto de vista de la fonética fonología, ¿ya? Es algo similar. Por ejemplo, esta clasificación fónica de las palabras tónicas y átonas se hacen según si al momento de producirlas en el acto del habla conllevan el acento de voz, el golpe de voz que hablábamos. Tónicas, ya sabemos las tónicas o acentuadas, ya no se olviden eso, hace ratito dije acentuadas o inacentuadas. Tras que vean eso, se refiere a las palabras tónicas y átonas, ya sabemos sería que en la cadena del habla tienen la mayor intensidad de voz, el mayor golpe de voz, ya. En este grupo ahora, esto es lo novedoso, en este grupo ya tenemos en este grupo estarían los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, algunos pronombres y algunos artículos. Ya estamos entrando a lo que son las variaciones del lenguaje de la gramática, ¿ya? O la oración, pongámosle así, ¿ya? Veamos las átonas. Ya sabemos el concepto, que es la palabra, en cambio, que no tiene autonomía tónica por ser inacentuada, que ellas necesitan sí o sí estar con la sílaba tónica, ¿ya? Pero, ¿qué hacen? Están las preposiciones, las conjunciones, algunos pronombres y algunos artículos. Ya vamos a ir viendo eso. Eso cada uno tiene un temita, una unidad. La segunda división, que desde el punto de vista de la fonética y la fonología, tenemos lo que es las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, Ya sabemos esto, que esta clasificación fónica se hace según el lugar que ocupe la sílaba tónica o el acento de voz al intermedio de la palabra. Ya sabemos que es contar de derecha a izquierda, eso lo voy a dejar ahí, contar de derecha a izquierda, aguda, feliz, ¿ya? Grave, unidades. En la segunda, contando de derecha a izquierda. Esdrújula, lo mismo, ¿ya? Esto ya lo hemos visto. Luego tenemos ya, ahora sí, lo que es definición morfológica de la palabra, ¿ya? Que en el texto lo tenemos en 54, lo que está subrayado, si no me equivoco, ¿ya? Desde el punto de vista morfológico, la palabra ha sido definida como la unidad lingüística en su forma, ¿ya? Porque a su vez está constituida en su estructura interna por otras unidades mínimas significativas llamadas morfemas, para recordar, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos de agua, color, yo, café, sol, feliz, sombrero. Luego de eso tenemos la clasificación morfológica, que también lo hemos visto. No, esta partecita ya es un poquito nueva, ¿ya? Desde el punto de vista morfológico, tomando en cuenta la forma, se hace una triple clasificación de palabras: variables e invariables, monomorfemáticas y polimorfemáticas, simples, derivadas, compuestas y parasintéticas, ¿ya? Desde el punto de vista, la clasificación de morfológico, ¿ya? Tenemos variables e invariables, monomorfemáticas y polimorfemáticas. El tercer, simples, derivadas, compuestas y parasintéticas, ¿ya? Variables e invariables, ¿ya? Esta clasificación morfológica de la palabra se hace tomando en cuenta si ellas aceptan o no modificaciones dentro de su escritura, ¿ya? Como por ejemplo, las variables
aceptan modificaciones al interior de ellas. Son susceptibles a sufrir cambios en su estructura interna. Se caracterizan porque tienen un elemento formal constante, que es el lexema o raíz, y otros afijos, que es el prefijo o el sufijo. ¿Ya? Como por ejemplo, tenemos ejemplo. Como por ejemplo, azul, la palabra azul es variable porque acepta modificaciones dentro de su escritura, como por ejemplo ahí vemos azules, azulado, ¿ya? Por eso es que dice que se considera variable los sustantivos, los adjetivos, verbos, artículos y algunos pronombres, ¿ya? Que aceptan modificación en esa escritura. Las palabras variables, desde el punto de vista de la clasificación morfológica de la palabra. Luego tenemos lo que es las invariables, que más o menos es lo contrario. Son aquellas palabras que tienen una estructura rígida, no aceptan modificaciones ni de género ni de número, en consecuencia son inalterables en su forma, no se las puede cambiar. Como por ejemplo tenemos que, es una palabra invariable porque no se la puede aumentar ni quitar ningún morfema. Por ejemplo, ya sabemos los morfemas, prefijos, sufijos. Si yo quiero ponerle un in que, un a que, ¿qué significaría eso? A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, ¿me entienden, verdad? Luego tenemos que estos hacen parte de las palabras invariables, las preposiciones, conjunciones, adverbios y algunos pronombres. En el segundo punto de la clasificación morfológica de la palabra tenemos lo que es las monomorfemáticas y las polimorfemánticas, ¿ya? Que esta clasificación nos dice que las palabras se hacen según su estructura morfemática, ¿ya? Esto contiene lo que es decir un acuerdo de la cantidad de morfemas que contengan en su interior, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de morfemas que contengan en su interior, ¿ya? Vamos a ver qué quiere decir esto. Monomorfemáticas son aquellas que en su interior estructura gramatical carecen de un lexema. Solo contemplan un solo morfema gramatical, como por ejemplo ahí tenemos así, ¿ya? Carecen de un lexema. Ya sabemos que el lexema o raíz es el núcleo de X palabras, ¿ya? Y explicábamos de blanco, blancas, blanquear, el lexema o el núcleo es blanc, ¿ya? Anteriormente estas monomorfemáticas carecen de eso. Las polimorfemáticas, ¿ya? Se caracterizan como variables, o sea que hay cambios, aceptan cambios, porque no solo portan lexema, sino también pueden estar acompañadas de uno o dos afijos, ya sea prefijos o sufijos. Por ejemplo, ahí en el texto nos dice, no tiene ejemplo, no tiene, pero por ejemplo ahí tenemos uno que es bailarín, ¿ya? ¿Cuál es el lexema? Baila, ¿ya? De bailar, o bailar. Y está con un sufijo in o rin, ¿ya? Bailarín. Y añadiendo está con otro sufijo es, que conjugándola, uniendo ya en los morfemas, sería bailarines, ¿ya? Polimorfemáticas, que aceptan más uno o dos afijos. Considera variable, una palabra variable porque aceptan esas modificaciones. Luego tenemos la tercera división, según la clasificación morfológica de la palabra, que son simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Esta clasificación de las palabras se hace según la forma de cómo ellas se presentan, cómo las estamos usando en la oración, ¿ya? Acompañadas de afijos u otro tipo de componentes, como por ejemplo, ya vamos a ver la primera, que es simple, ¿ya? Que no están acompañadas ni de prefijo ni de sufijo, no hay dónde perderse, y tienen sentido comunicativo por sí solas, ¿ya? Tenemos el ejemplo de agua, azúcar, carpeta, color, calle, carne, látigo, ¿ya?
No están acompañadas con nada y tienen un sentido de comunicar algo por sí solas. Las palabras simples son susceptibles de ser génesis de otras conjugaciones, como por ejemplo aguatero, ¿ya? Esta ya no es simple, sino una derivada. Ahorita vamos a ver qué es una palabra derivada, que es igual que conjugar, una conjugación más o menos, ¿ya? Conjunto de palabras, unión de palabras. Luego tenemos ahí lo que son las derivadas, ¿ya? Que son aquellas que van acompañadas de prefijos o sufijos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir derivada. Ah, que es una palabra algo derivado, es porque están acompañadas por prefijos y afijos, donde uno de ellos, tanto prefijo como sufijo, no es susceptible de emplearse de forma independiente, ¿ya? Que sí o sí necesita estar derivada, unida en este caso, ¿ya? Desdicha, florería, ¿ya? Pueden darse de dos maneras, que nos muestra el texto si no me equivoco, que es una palabra simple más un afijo, florero, desdicha, que es el ejemplo de ahorita, ¿ya? ¿Cuál es la palabra simple? Flor. El afijo, ero, ¿ya? ¿Cuál es el de la siguiente? ¿Cuál es la palabra simple? Dicha. ¿Cuál es el afijo? Es un prefijo, en este caso, des. La otra clase es lexema más un afijo, ¿ya? Cuchillada, rosal, ¿ya? Igual, de prefijo o sufijo, de cualquiera de los dos. Ahí tenemos el cuchillo, cuchi, que es de cuchillo, cuchillada. Ya ahí tenemos el afijo, sufijo, que es hada, de rosa. Puede ser un prefijo, porque podemos referirnos de sal, ¿ya? De sal, y está como un prefijo ro. Luego tenemos lo que es las compuestas. ¿Qué quiere decir que se da el fenómeno de la composición? Cuando dos o más palabras de significación independiente, ¿ya? Se unen para formar una nueva, que es lo que veíamos antes de foto, de dos palabras simples, por ejemplo, hacen una compuesta, ¿ya? En este caso tenemos fotocopia, de fotocopia, alta mar. También se dan de dos maneras, como por ejemplo por un prefijo o sufijo raíz más una palabra simple, ¿ya? Automóvil, aeronave, ¿ya? La otra parte es la suma de dos o más palabras simples en una sola, como por ejemplo limpia, bota, guarda, bosque, ¿ya? La suma de dos palabras simples, lo que habíamos explicado. Luego tenemos la última, que es la parasintética, ¿ya? Se llama parasintética cuando una palabra compuesta se le aumenta un prefijo o un sufijo, como por ejemplo, pordiosero. También tiene de dos maneras la clasificación interna, como que es una palabra compuesta más un sufijo, ¿ya? Automovilista, ¿ya? Automovilista. Narcotraficante, ¿cómo sería? Una palabra compuesta, ya está narcotraficante, ¿ya? Automovilista, está el sufijo. Luego tenemos más un prefijo, más palabra simple y un sufijo, ¿ya? De naranja a prefijo, lexema naranja, y el sufijo ado, ¿ya? Lo mismo, aprisionar, endulzar, ¿ya? Prefijo más palabra simple más sufijo. Eso es lo de la clasificación morfológica de las palabras. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo hemos visto también, que nos complicábamos en el colegio algunas veces por ver todos estos que son monomorfemáticas, polimorfemáticas, derivadas, compuestas, parasintéticas, ¿ya? Estamos viendo, ojo, estas divisiones que nos muestra el libro es desde el punto de vista de la morfológica de la palabra, ¿ya?
Ya vimos la clasificación fonética, fonológica. No se olviden. Átona, tónica, átona, esdrújula, sobreesdrújula, grave y... ¿Cuál es la otra? ¿Alguien me dice? Lo dije al revés. Aguda. Eso desde el punto de vista clasificación fonética, fonológica. ¿Ya? Desde el punto de vista morfológica de la palabra, ya sabemos que son las variables, invariables, monomorfemáticas, polimorfemáticas. Estoy en clase. ¿Por qué no avisó que iba a venir? Ni a mí, ni a mí, ni a mi madre. Micrófono. Tengo teléfono, otra vez me lo pelaron. Mieche, mami. Cargando estaba ahí, de ahí se iban a los hermanos. Según hermanos, maleante. ¿Cómo fue otra vez? Los dos. Apaga, No, nene, chiquito. ¿Alguien puede ver quién está? apaga el micrófono. Juan. Juan, profe. Ya lo silenciamos a Juan Moy. Continuamos. En sí, ya clasificación fonética, fonológica, átonas, tónicas, esdrújulas, agudas, graves, ya sabemos eso. Clasificación morfológica de las palabras, que son las que vimos, variables, invariables, monomorfemáticas, polimorfemáticas, simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. ¿Ya? Ahora, lo último ya es, por esta parte es cortinga, lo bueno es cortinga, que es la... ¿No estamos? Clasificación semántica de la palabra. ¿Ya? Esperen. Nereida, su micrófono, aunque yo la puedo silenciar. ¿Ya? La palabra... Clasificación semántica de la palabra. Antes de eso, la palabra se define desde el punto de vista semántico. Su micrófono, por favor, chicos. Ahorita no puedo ver para poder silenciarlo. Diego Leandro. Diego Leandro, silencio. Ya. Y ya, desde el punto de vista de la semántica, la palabra se define, como la unidad lingüística que tiene autonomía de significado. ¿Ya? Aquí vamos a ver más o menos el significado. Semántica quiere decir autonomía de significado. Como por ejemplo tenemos clasificación semántica, por su significado las palabras se clasifican en monosemáticas, estamos iguales, polisémicas, homónimas, sinónimas, parónimas, antónimas e hiperónimas, ¿ya? Mayormente acá la que más usamos o la que más se nos ha quedado es las sinónimas y antónimas, ¿verdad? Desde el punto de vista, desde su significado, no se olviden. Monosemática es aquella que al escucharla ya porta un solo significado. Perdón, ahí faltó la A. Porta un solo significado. Aspirina. ¿Ya? Jorge Rocha, su micrófono. ¿Ya? Sí, va a disculpar. Ya, no hay donde perderse, ¿ya? Monosemática. Tiene un solo significado. Por ejemplo, aspirina, lápiz, ¿ya? No hay donde perderse. Luego tenemos polisémica, que es aquella que está bajo la misma forma, pero puede tener varios significados, ¿ya? Hoja, sierra. Por ejemplo, hoja de una hoja de libro con una hoja de un árbol, ¿ya? Que puede tener varios significados. Sierra de una sierra, otra de una motosierra y otro de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo. Y creo que sierra también de las montañas, también creo que hay un significado. Me corrigen si me equivoco. De las parónimas, son aquellas que tienen de forma parecida, se parecen, pero su producción es distinto del significado. Es un poquito chipadito también. Calavera, carabela. ¿Ya?
se parecen en algo y obviamente tienen diferentes significados. Calavera, carabela, ¿ya? Parónimas en el ejemplo. Luego tenemos lo que es antónimas, que es la que siempre nos quedamos, que es significados opuestos, ¿ya? Frío, calor, nos han enseñado día, noche, ¿ya? Eso sabemos. Luego tenemos las que son homónimas, aquellas que tienen igual, son las palabras que tienen igual forma, pero distintos significados. Miren, a diferencia de la polisémica, que es mismo escritura, pero tiene diferentes significados, acá también tenemos que se escribe igualito. Como por ejemplo, Lima y Lima. El primer Lima se puede referir a la ciudad de Perú, ¿verdad? Perú, Lima, Lima, Perú. Y la segunda se puede referir o se refiere a la fruta, ¿ya? De limón o lima. Homónimo. Luego tenemos la que es sinónima, que es aquellas que se escriben de diferente manera, pero parece su significado es casi igual. Cara, rostro, ¿ya? Luego tenemos la última división, que es hiperónimos o hiperónimas, que son aquellas palabras que semánticamente incluyen a otra en su significado, ¿ya? Que yo digo esta palabra y arrastra otro significado de otra palabra, de otro significado, perdón la redundancia. Como madre incluye hijo, auto incluye rueda. No sé si me entienden, es simple, sencillo, lo hemos visto. ¿Ya? A ver qué sigue. Luego tenemos la última, que es la clasificación sintáctica. ¿Ya? Que por su forma... A ver, ¿alguna pregunta de esto? Ninguna. Clasificación semántica. La palabra según la clasificación de... Definición de palabra según la semántica, perdón. ¿Alguna pregunta? No se olviden, estas se dividen según su significado. ¿Ya? Le hice una pregunta. En el examen, digamos, aquí en el libro nos ponen ejemplos, un solo ejemplo. Dígame, en el libro que... la página. En la página 57 nomás de la clasificación semántica. Ya. De las que están los... En el examen puede ser que nos pongan a ver en qué palabra, en qué clasificación es. Digamos, nos ponen una palabra de monosémica, ¿Sí? Y nos ponen los incisos. Tenemos que saber cuál es esa palabra, qué clasificación. Sí, puede ser, sí. Va a buscar así más palabras, así sí, que puedan tener. De ambas maneras, la verdad que va a ser yo hasta el mañana. Le voy a tener alguna respuesta para eso ya. En WhatsApp te lo voy a decir. Ya, dicen gracias. Me va a hacer acuerdo en el WhatsApp cuando acabemos la clase, esa partecita. No se olviden esto, creo que no lo expliqué muy bien. Clasificación morfológica de la palabra. Las clasifica las palabras según su estructura, ¿ya? La estructura de cómo está compuesta, por eso es que estábamos viendo ahorita, si alguien se ha chipado o se ha confundido, la estructura quiere decir el morfema, cómo se va estructurando, por prefijo, sufijo, ¿ya? Esa es la división de la palabra, la clasificación de la palabra según la morfológica o morfología. Esta es la definición de la palabra según la semántica, que quiere decir según el significado. No se olviden. Luego tenemos la otra, que es la última, que es clasificación sintáctica. ¿Ya? Por su forma y papel que se utiliza en la oración, en estos últimos temas, en estos temas que hemos avanzado anteriormente, me han escuchado decir que X palabra según cómo la vamos a utilizar en oración. ¿Ya? Esta es la clasificación
sintáctica. ¿Qué quería decir eso? Que es una clasificación sintáctica. Ahora, la palabra según su forma y papel que desempeñan en la oración, es decir, por su forma y función, ¿ya? Las palabras se clasifican en, la clasificación sintáctica se clasifica en nombres o sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposición, conjunción y artículo. ¿Ya? Esto es como una puerta a lo que se vienen en los siguientes temas. Por eso es que solamente tenemos esa partecita. No queremos saber nada más que solamente eso. Clasificación sintáctica es respecto a la función que cumplen dentro de la oración. ¿Ya? Que son nombres, sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adjetivos, preposición, conjunción y artículo. Creo que aquí es todo lo que está en el libro, en esta parte de la morfología de la palabra. Un tema bien extenso porque agarra varios significados, varias clasificación de la palabra, ¿ya? De la morfología de la palabra. Ahora, hemos visto, pero si se dan cuenta, no hemos definido lo que es la palabra. Una completa, una final, pongámosles así. Hemos visto la definición de la palabra según la semántica. Definición de la palabra según la morfología, y así sucesivamente. Definición de la palabra de la gramatical, si no me equivoco, que fue lo primero. Ahora, uniendo todos esos conceptos en uno solo, ¿ya? Tenemos la definición de la palabra, todos esos conceptos en uno solo, ¿ya? Tomando en cuenta, por eso dice, los distintos niveles lingüísticos, que se define la palabra como la unidad lingüística que tiene autonomía en su entonación, ¿ya? Que obedece a una estructura morfemática, que porta un significado y que desempeña distintas funciones en la oración, ¿ya? Eso sáquenle fotos si quieren, anótenlo, que es, en resumen, todo lo que vimos en este tema, ¿ya? Unidad lingüística que tiene autonomía en su entonación, desde el punto de vista fonética, fonológica, ahí está esa partecita, que obedece a una estructura morfemática, que es lo del morfológica, ¿ya? La estructura, de cómo está estructurada la palabra, ¿ya? Que porta un significado desde el punto de vista de la semántica, ¿ya? La división de la palabra desde el punto de vista semántico. Y por último, que desempeña distintas funciones en la oración, que era lo último que vimos, que era la sintáctica, clasificación sintáctica.